Seguramente lo has visto decenas de veces en películas, series y videojuegos. Un héroe esbelto con un arco, silencioso, frío, como un francotirador moderno. Con un solo movimiento de la mano, envía una flecha directamente al blanco, derriba a un enemigo de su caballo, le quita la espada de la mano o arranca el casco de la cabeza desde una distancia de 100 metros. Todo esto parece espectacular, impresionante y completamente inverosímil. En este texto, desentrañaremos quién era realmente el arquero medieval, qué podía hacer y qué no, y por qué su verdadera fuerza no tenía nada que ver con la imagen romántica del cazador solitario en el campo de batalla. Nos basaremos en crónicas, hallazgos arqueológicos, pruebas balísticas, reconstrucciones y lógica, además de agregar detalles históricos fascinantes para mostrar cómo eran las cosas en realidad. Al final, discutiremos por qué la cultura popular prefirió un mito atractivo en lugar de la cruda realidad. El arquero medieval no era un maestro de la puntería. Su tarea no consistía en eliminar oficiales con precisión, derribar enemigos del Formachen con exactitud quirúrgica o participar en duelos a distancia. Su objetivo era crear una amenaza masiva, cubrir una sección del campo con flechas, quebrar la voluntad de resistencia del enemigo y desbaratar sus formaciones de combate. El arquero era un instrumento de destrucción masiva, no un héroe solitario. Las crónicas históricas, como las de Froissart, describen cómo los arqueros actuaban en formaciones compactas, creando una nube de flechas que cubría al enemigo como una tormenta, provocando pánico y caos. Por ejemplo, en la batalla de Crécy en 1346, los arqueros ingleses, hombro con hombro, disparaban flechas con tal velocidad que los caballeros franceses no podían avanzar, perdiendo hombres y caballos bajo una lluvia de proyectiles. Una batalla típica se desarrollaba así. En la primera línea estaban los soldados con escudos, detrás de ellos, una formación densa de arqueros. Bajo órdenes, disparaban andanada tras andanada, cubriendo un sector del campo con una lluvia de flechas. No apuntaban a un enemigo específico, sino hacia el ejército rival. El efecto se lograba por la densidad del fuego, no por la precisión. Incluso si solo 5 de cada 100 flechas acertaban, esto ya podía detener un ataque. En la batalla de Azincourt en 1415, el ejército inglés, superado en número por los franceses, contaba con unos 5.000 arqueros. Según testimonios de la época, disparaban hasta 60.000 flechas por minuto. Esto convertía a la vanguardia francesa en un caos. Sin embargo, cada flecha no era letal. La distancia, el ángulo de vuelo, el viento y el movimiento del objetivo reducían su efectividad. Pero cuando las flechas caían sin cesar y en masa, el enemigo perdía su formación, entraba en pánico, retrocedía o moría bajo los cascos de su propia caballería. Las pruebas balísticas con réplicas históricamente precisas de arcos largos ingleses mostraron que, al tensar la cuerda con una fuerza de 50 kilogramos, una flecha recorre 200 metros en 4 a 6 segundos. Pero a esa distancia, acertar a una persona es casi imposible, y atravesar una armadura es prácticamente irrealizable. La distancia de combate real era de 50 a 70 metros. A esa distancia, la flecha mantenía su fuerza de penetración y una precisión aceptable. Sin embargo, incluso en este caso, no se trataba de acertar en el ojo o el cuello, sino en el torso o simplemente en la dirección del enemigo. La idea de que un arquero, corriendo, podía acertar en el ojo de un adversario es pura fantasía. En realidad, el arquero, agotado, jadeante, con las manos sudorosas, disparaba a un ritmo rápido, a menudo en arco, guiándose por órdenes y no por su propia intuición. Los hallazgos arqueológicos, como las flechas encontradas en el campo de batalla de Towton en 1461, muestran que las puntas variaban desde estrechas y perforantes hasta anchas, diseñadas para causar heridas desgarradas, lo que confirma el carácter masivo, no preciso, del disparo. Los disparos se realizaban en arco, lo que permitía alcanzar al enemigo desde arriba, donde la protección era mínima. Los escudos, sostenidos frontalmente, no servían de mucho. A menudo se usaba un sistema de andanadas alternadas. Una línea dispara mientras la otra se prepara, asegurando un bombardeo continuo, como una lluvia que no dejaba al enemigo levantar la cabeza. Los historiadores que estudian la batalla de Poitiers en 1356 señalan que los arqueros ingleses empleaban una táctica de muro de fuego, donde las andanadas continuas no solo causaban bajas, sino que obligaban a los caballeros franceses a desmontar, perdiendo movilidad. La efectividad de los arqueros provocó contramedidas. En los siglos X y XI se desarrollaron cascos con puntas afiladas que favorecían el rebote, armaduras con protección multicapa y escudos con refuerzos metálicos.
Todo esto reducía la letalidad de las flechas. Los arqueros, a su vez, comenzaron a usar diferentes puntas, estrechas y perforantes para atravesar cotas de malla, anchas para infligir heridas graves en áreas desprotegidas, y silbantes para desmoralizar. Era un enfrentamiento tecnológico calculado. Por ejemplo, en el siglo XII, los guerreros árabes, enfrentándose a los cruzados, usaban escudos reforzados con cuero para amortiguar los impactos de las flechas, mientras que los arqueros de los cruzados respondían con flechas de puntas afiladas capaces de perforar esos escudos. El efecto psicológico también era crucial. Los contemporáneos comparaban las andanadas de los arqueros con truenos o granizo golpeando un tejado. El silbido de las flechas, los golpes contra el metal, los gritos de los heridos y el relincho de los caballos creaban una atmósfera aterradora. El cronista inglés Walter de Hemingway, describiendo la batalla de Falkirk en 1298, escribió que los guerreros escoceses huyeron, incapaces de soportar el silbido aterrador de las flechas, como el aullido del viento. A menudo, el pánico era más letal que las heridas. Los caballos, un recurso clave en las batallas medievales, eran especialmente vulnerables. Un caballo herido rompía la formación, derribaba al jinete y obstaculizaba la retirada. Disparar a los caballos era una táctica estratégica. En la batalla de Bannockburn en 1314, los escoceses alineaban lanceros para detener a la caballería inglesa, exponiéndola al fuego de los arqueros. ¿Existía la puntería? Sí, pero era rara. Durante los asedios a fortalezas, cuando el enemigo estaba a 20 o 30 metros, se disparaba a figuras específicas, como comandantes o portaestandartes. Pero incluso entonces, el objetivo eran partes grandes del cuerpo. La precisión era secundaria, lo importante era acertar. Por ejemplo, durante el asedio de Orleans en 1428, los arqueros disparaban a los defensores en las murallas, apuntando a áreas desprotegidas para obligarlos a retroceder de las almenas. En la tradición oriental, como la de los mongoles y los turcos, se usaban arcos compuestos ligeros. Sus arqueros a caballo disparaban al galope, incluso hacia atrás, en la conocida técnica del disparo parto. Pero tampoco aquí se trataba de una precisión de francotirador. Su fuerza radicaba en la movilidad, la velocidad y las maniobras continuas. No eran simples arqueros, sino asaltantes psicológicos que desorganizaban, rompían formaciones, agotaban al enemigo y lo hacían cometer errores. Sus andanadas no mataban en masa, pero quebraban la resistencia. Los arqueros mongoles, por ejemplo, en la batalla del río Kalka en 1223, usaron tácticas de retirada falsa para atraer a los príncipes rusos bajo su fuego, lo que llevó a su derrota. Para convertirse en arquero, no bastaba con tomar un arco. En Inglaterra, desde el siglo XIV, por mandato real, todos los hombres debían practicar tiro con arco desde la infancia. Era parte del sistema de defensa. Los esqueletos encontrados en un barco hundido muestran deformaciones en los huesos de los hombros y la columna debido a años de esfuerzo físico. Un arquero se formaba durante años, desarrollando los músculos de la espalda, los brazos y el torso. Aprendía a disparar 10 o 12 veces por minuto, manteniendo el ritmo. No cazaba, trabajaba. En Gales, por ejemplo, existían escuelas especializadas donde los adolescentes aprendían no solo la técnica, sino también la resistencia necesaria para combates prolongados. Las flechas no eran baratas. Su producción requería astas rectas, generalmente de fresno, plumas, a menudo de ganso, puntas forjadas, pegamento y resina. Era un trabajo artesanal. Antes de una batalla, a un arquero se le entregaban entre 60 y 100 flechas. Muchas se perdían, pero se recogían, reparaban y almacenaban. La economía de las flechas estaba cuidadosamente planificada. En el siglo XIII, los reyes ingleses emitían decretos que obligaban a los armeros a suministrar flechas en grandes cantidades, y en algunas ciudades había almacenes dedicados a guardar reservas para tiempos de guerra. Con la llegada de las armas de fuego, mucho cambió, pero la esencia permaneció. Los mosqueteros del siglo XV disparaban en andanadas por áreas, no con precisión. El mosquete era impreciso y lento de recargar, pero generaba una densidad de fuego. El enemigo quedaba bajo una tormenta de humo, estruendo y plomo. El principio se mantuvo: escala, ritmo, presión. Por ejemplo, en la batalla de Pavía en 1525, los arcabuceros españoles usaron tácticas similares a las de los arqueros, lanzando andanadas masivas que quebraron a la caballería francesa. La cultura popular creó una imagen conveniente, espectacular, reconocible al instante.
Héroes como Robin Hood o asesinos disparan con una precisión y gracia sobrehumanas, moviéndose por el campo de batalla como personajes de cómics, acertando la cabeza desde 100 metros y derrotando a ejércitos superiores con solo un arco. Es hermoso en la pantalla, vende, inspira admiración e imitación. Pero la realidad es otra. El verdadero arquero no era un solitario, ni un héroe, ni un francotirador. Era parte de una máquina de guerra. Estaba en formación junto a otros como él, agotados, sucios, con manos callosas, hombros doloridos y músculos tensos por el esfuerzo. Disparaba no por gloria, sino por deber, porque lo entrenaron desde la infancia. No elegía su blanco, seguía órdenes. Lanzaba decenas de flechas por minuto sin detenerse hasta que comenzaba el combate cuerpo a cuerpo. Su arma no era la precisión, sino la escala. Su fuerza no estaba en hazañas individuales, sino en el ritmo, la densidad de las andanadas y en los cientos de arqueros a su lado. Eso lo hacía temible. No era un héroe, sino un engranaje en un sistema, lo que lo convertía en algo verdaderamente aterrador. Si te gustó, suscríbete. Hablamos no de leyendas, sino de cómo fueron las cosas en realidad. Claro, directo y sin adornos. Ahora, una pregunta para ti. Imagina que estás en la Edad Media y debes elegir entre ser un arquero en formación o un caballero a caballo. ¿Qué elegirías y por qué? Escribe en los comentarios. Me encantará saber tu opinión.